Pero ya está en línea el doctor Miguel Cartía. Doctor, ¿cómo va? Buenas noches. Santi, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, doctor, si bien tenés que salir habitualmente por cuestiones laborales, ¿cómo va allí en casa la cuarentena? ¿Cómo va todo? Bien, todo muy bien, todo muy bien. Gracias a Dios, todo muy bien, tranquilos y bueno, estando atentos a todo lo que pasa. ¿Preocupa lo que se ha hablado en estas últimas horas, estos últimos días, los números, las referencias en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, doctor? Sí, la verdad es que es un tema de mucha preocupación. De hecho, la mayoría de las sociedades de cardiología de todo el mundo están alertando sobre una baja en las consultas por enfermedades cardiovasculares de urgencia. Fíjate vos, por ejemplo, España tiene un reporte, la Sociedad Española de Cardiología, esto es un dato duro de ellos, que han detectado que cayó un 40% la utilización de un tratamiento del infarto agudo miocardio como es la angioplastia, es decir, la colocación de un stent en el momento del infarto. Y te digo que España es uno de los principales países del mundo en el tratamiento del infarto agudo de miocardio. Tienen un sistema que se llama código infarto que le garantiza al ciudadano español estar tratado con un stent antes de las 2 horas del comienzo de la consulta. Cayó un 40% y cayó un 80% los procedimientos de cardiopatías previas, es decir, un paciente que tuviera que cambiarle una válvula del corazón o un paciente que tuviera un bypass. Partiendo de la base que el enfermo cardíaco es uno de los pacientes que tienen mayor riesgo ante contagiarse por el COVID-19, tenemos que también tener en cuenta que el paciente cardíaco que esté mal controlado o no medicado o en su defecto no compensado, si se pesca esta enfermedad, la va a pasar peor que un paciente que sí lo esté, no sé si me explico. Sí. Es decir, estamos hablando de pacientes que por distintos motivos, y creo que el principal es el miedo, que me parece que en esta situación es el peor enemigo que tenemos, el miedo a ir ante un síntoma cardiovascular de urgencia, que puede ser dolor en el pecho, falta de aire, la pérdida de movilidad en un brazo, la desviación de la comisura labial, hablar cosas que por ahí la familia se da cuenta que no tiene demasiado sentido, que se puedan hacer síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular. Por el miedo a llegar a un centro de salud, se retarda la consulta, se espera o en algunos casos ni siquiera se va y quedando el paciente con posibilidades de tener complicaciones mayores o inclusive la muerte. En principio estamos viendo, en general, la Sociedad Argentina de Cardiología hizo un comunicado muy duro al respecto desde Buenos Aires, que están viendo que las unidades coronarias de los grandes centros están prácticamente despobladas. Y en la hipótesis de que los infartos y los eventos cardiovasculares mayores siguen estando, no es que se apagaron por el tema del COVID-19. Entonces, nos están llamando a que podamos decirle a la población en general que ante síntomas cardiovasculares que puedan ser compatibles con un problema cardíaco, es decir, como te decía recién, dolor en el pecho, falta de aire, agitación, tanto en pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares como aquellos que no lo tengan. ¿Se puede agravar, doctor, esta situación, más allá del miedo a la consulta, también por el estrés que se le puede generar a un paciente? A eso apuntaba. Estamos frente a una situación inédita en la historia, o al menos en la historia moderna. Gente que está prácticamente sin trabajar, gente que tiene reducción en su salario, gente que tiene notablemente reducidos sus ingresos, el estrés de estar encerrado, la sensación de incertidumbre, de que mañana mejor, que pasado peor. Nos hemos transformado en expertos epidemiólogos, es decir, queremos ver cuántos casos hubo hoy, dónde hubo casos acá, dónde hubo casos allá. Cuando salta un caso en algún lado, se genera toda una paranoia en el cual lo único que hace es aumentar estrés. El estrés lo que hace es aumentar la secreción de sustancias en el organismo, que lo que hacen es subir la presión, generan ataques de ansiedad, y todo eso puede ir en contra de la salud cardiovascular. Además, Santiago, una gran parte de los pacientes
que debutan con enfermedades cardiovasculares agudas, un infarto o un accidente cerebrovascular o una crisis hipertensiva, se da en pacientes aparentemente sanos previamente. A ver, yo no quiero con esto generar más preocupación de la que hay actualmente por todo el tema de la pandemia, pero también hay que hacer un llamado a que quienes tengan síntomas no esperen. Lamentablemente, digamos, en nuestras localidades tampoco tenemos los servicios de emergencia médica que pueden tener grandes ciudades, donde la cosa sería también un poco más sencilla, puesto que el paciente no debería movilizarse de su casa hacia una guardia. Pero también dar la tranquilidad de que en todos los centros de salud que tienen guardia médica se están organizando y se organizaron para que, digamos, no se crucen pacientes con posible coronavirus a pacientes que van por otras causas. Obviamente, primero hay que tener contacto con el médico, preguntar, asesorarse bien, o sea, si uno tiene un síntoma, tiene que concurrir a la guardia si tiene un síntoma cardiovascular, porque, digamos, la información primera es no concurrir, comunicarse con su médico, está bien, pero eso en caso de fiebre, dolor de garganta, tos, bueno, todo lo que sabemos que estamos escuchando todos los días. Además, Santi, otra cosa que me gustaría decirte, algunas cuestiones, ¿no es cierto?, para bajar un poco el nivel de estrés en las personas que están, como todos nosotros, en cuarentena. Primero, yo les sugiero evitar la sobreinformación. O sea, hoy en día prendés la televisión desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche y el único tema prácticamente que se habla es de COVID-19. Después, y otra cosa que también lo recomiendo, es evitar reproducir, compartir y hasta me atrevo a decir, a escuchar mensajes que vienen sin saber de dónde, generalmente son audios que vienen por WhatsApp, que generalmente son apocalípticos, generalmente son anónimos y lo único que generan son pánico. Yo les sugiero guiarse solamente por médicos que estén calificados para hablar del tema. El doctor Pedro Can, el doctor Eduardo López, son infectólogos que son de primer nivel, de primera línea y son quienes tienen clara la situación. Sí, uno lo escucha, doctor, y son claros también al expresar los conceptos. Absolutamente, absolutamente, por eso te digo, o sea, generalmente cuando uno no conoce del tema, a ver, si uno va a escuchar sobre economía, si uno no tiene idea de economía, va a escuchar 10, 12, 15 opiniones diferentes y lo único que termina es con una ensalada en la cabeza. Entonces, la duda, hay que mantener contacto con el médico tratante. En nuestras localidades todos tienen los teléfonos, hablan, comentan, es decir, no se puede suplantar una consulta médica por teléfono, pero sí puede orientar al paciente o al médico sobre lo que está pasando. Otra cosa que también me parece importante, Santiago, y te saco unos segunditos más. Sí, no hay problema. Hubo al principio del coronavirus unos audios y unos informes que decían que quienes tomaban ciertos y determinados medicamentos para la presión deberían suspenderlo porque corrían más riesgo de contraer coronavirus. Bueno, eso fue total y absolutamente desmentido por todas las sociedades científicas del mundo. Por tanto, no hay que suspender ni cambiar ningún tratamiento por propia voluntad. El único que puede tener la capacidad de cambiar o de suspender o de aumentar un medicamento es el médico tratante. No suspendan por ningún motivo la medicación por parte, digamos, es tan peligrosa la automedicación como la autosuspensión de la medicación. Y repito, ante síntomas como dolores en el pecho, agitación, taquicardia, palpitaciones, pérdida de conocimiento, pérdida de la motilidad de un brazo, dificultad para decir alguna palabra, desorientación, etcétera, es imprescindible consultar rápidamente. El temor a la asistencia en la guardia y a una eventual internación es infundado. Todas las instituciones de salud han tomado precauciones recomendadas, desde los centros que nos mandan y nos bajan línea para hacer las cosas como debe. Está hecho para que no se crucen ante una eventual internación pacientes con y pacientes sin coronavirus. Esta pandemia se tiene que enfrentar con información científica comprobada, fuera los audios de WhatsApp, fuera esas audios apocalípticos que parecen que realmente hasta he escuchado audios con nombre y apellido de personas que estaban enfermos y que estaban contagiando. La verdad, una cosa extremadamente desagradable. Acá tiene que haber una responsabilidad individual y social. Es la única forma de poder enfrentar verdaderamente esta pandemia. Responsabilidad individual y social y no descuidar el resto de las enfermedades.
enfermedades que siguen estando en el mundo, a pesar de que lo único que parece que existiera es el tema de la pandemia. Y por último, Santi, y con esto ya... Yo te quiero consultar algo, pero dale. No, lo que te quiero decir es que no estigmaticemos a las personas que vayan a tener esta enfermedad. Lo que yo he visto en algunos casos, tratar a los enfermos de coronavirus como trataban a los leprosos en la época de Jesús. En esa época, si vos veías un leproso en el medio de una ciudad, le tiraban piedras, los apedreaban. Bueno, hoy las piedras son el Facebook, son el Instagram, son el Twitter, son el WhatsApp, donde los estigmatizan. Entonces eso corre el riesgo, una persona que tenga síntomas que por miedo a la estigmatización pueda evitar consultar. Nadie elige enfermarse, Santi. Nadie elige tener un cáncer, nadie elige tener un infarto, nadie elige tener una neumonía y nadie elige tener el COVID. Por tanto, es un enfermo más que tiene que tener los cuidados que tiene que tener cualquier enfermo. Estigmatizarlo lo único que hace es discriminarlo y hacer las cosas mal como sociedad. Sí, leyendo, doctor, un poco de la historia más reciente, situación similar, porque ha pasado aquí, ha pasado en todo el país, lo que pasaba en el 70, en los 80 con el enfermo de VIH. Bueno, sí, es increíble que pase esto. Doctor, lo último que te consulto, dime. Porque generalmente las situaciones de urgencia que se dan en esta comunidad, uno llama a los bomberos, ha pasado que han tenido salidas por gente descompuesta, sí, descompensada. Es para destacar porque los bomberos también están preparados para esta situación, han trabajado mucho en conjunto. Los bomberos son un orgullo dentro de nuestra comunidad, es gente que está absolutamente preparada, es gente que están actualizándose permanentemente y por supuesto dan una mano muy grande, no solo en los accidentes de tránsito, sino en pacientes que por ahí tienen descompensaciones en sus domicilios y son trasladados a centros de salud. Eso sin dudarlo, creo que los bomberos suplen un lugar en nuestra comunidad que es digno de elogiar, siempre lo digo. Doctor, te agradezco como siempre. Un abrazo grande. Gracias, Santiago, un abrazo grande. El doctor Miguel Cartía, toda la claridad en los conceptos, es algo que necesitábamos escuchar porque han bajado las consultas y porque crecen las complicaciones cardíacas, las dificultades a quitarse el miedo de salir de la casa por estas cuestiones de urgencia. En un ratito nosotros volvemos.